Bueno, vamos a comenzar este video que corresponde a la clase práctica de programación. Vamos a repasar en esta ocasión el práctico 2, que está relacionado con operadores. En la última clase teórica que estuvimos repasando vimos varios tipos de operadores que se pueden emplear en C++. Tenemos los operadores lógicos, operadores aritméticos, operadores de manipulación de bits, operadores de relación, operadores de incremento y decremento. Una amplia gama de operadores que podemos emplear en las expresiones de C++, ya sea para hacer cuentas o ya sea para plantear alguna condición sobre alguna pregunta que queramos hacer o alguna condición para dejar de repetir un bloque de repetición como el while o el for. Este práctico consta solamente de 4 ejercicios, en donde los primeros 2 tienen que ver con la correcta lectura que uno tiene que aprender a hacer de los operadores cuando lee un programa en C++, y los últimos 2 ejercicios tienen que ver con la escritura correcta de programas en C++ que emplean operadores. Así que vamos a hacer uno de cada uno. Del ejercicio, de los primeros 2 ejercicios que tienen que ver con leer correctamente los operadores en una expresión, vamos a hacer el segundo. El segundo ejercicio nos dice cuál es el valor de la variable entera c luego de ejecutar el siguiente fragmento de código. El fragmento de código que tenemos es: se declaran primero 3 variables de tipo entero, a, b y c, y en la sección de asignación de valores tenemos que a es asignada al valor 10 y a b se le asigna el valor 30. Luego tenemos que descubrir para c cuál es el valor que se le asigna, y tenemos una expresión del lado derecho de la igualdad. Tenemos que c es igual a 2 por a más b. ¿Qué significa eso? Bueno, es lo que tenemos que descubrir. Podemos solucionar este ejercicio a mano, haciendo las cuentas y tratando de calcular nosotros a mano cómo se hace, o podemos hacer un programa C++ que nos haga ver el resultado y después deducir de por qué C vale lo que el programa nos dio. Nosotros vamos a hacer una mezcla de los dos, ¿sí? Vamos a escribir este programa. Para eso abrimos Gedit y vamos a crear un programa con la clásica librería stdio.h. Vamos a declarar la función main, la función principal de este programa. Vamos a retornar un 0. Y aquí vamos a colocar las líneas de código del ejercicio 2. Primero, la sección de declaración de variables, que declara las 3 variables enteras, ABC. Y segundo, vamos a escribir el espacio de asignación de variables. A vale 10, B vale 30 y C vale 2 por A más B. Parece más un trabalengua que una expresión para calcular en C++, pero bueno, tiene sentido y vamos a ver cuál es el sentido que esta expresión tiene. Por último, vamos a hacer un printf que me imprima el valor de A, el valor de B y el valor de C. Esa es la parte de texto. Luego queremos que en el primer porcentaje D se imprima A, en el segundo porcentaje D que aparece queremos que se imprima B, y en el tercer porcentaje D queremos que se imprima C. Así que esa es la sintaxis del printf. Siguiente paso en un programa es guardarlo, así que vamos a entrar a la carpeta documentos. Tenemos las clases UTU 2020, programación 2. Y estamos en el práctico 2 y vamos a ponerle un nombre, por ejemplo práctico 2
cpp. Bien, ya tenemos nuestro programa. Desde la terminal tenemos que ir hacia la carpeta donde está el programa. Documentos, clase auto 2020, práctico 2, programación 2, práctico 2. Listo. Ahora sí, luego de analizar el código, vamos a ejecutar el compilador G++ para generar el archivo ejecutable práctico 2.0. Vamos a analizar en primera instancia qué significa esta expresión. Tenemos en esta expresión este operador, que es el operador de desigual. A C se le asigna lo que hay a la derecha. Acá tenemos otro operador, es el asterisco, que significa multiplicar, que multiplica en este caso el 2 por A++. Acá tenemos un operador de incremento entre paréntesis, A++, que recuerden, vamos a llevar esto a otro archivo, ¿sí? Para visualizar qué es lo que queremos hacer. Bien, recuerden que A++ equivale a asignarle a A una unidad más. O sea que si A vale 10, como es en este caso, luego de aplicar A++, se suma en 1 el valor actual de A. Es decir, pasa de valer 10 a valer 11. Tenemos una suma que me suma 2 por A++, más B. Y tenemos este operador, otro operador de incremento, más B, que lo que hace es lo mismo que A++, incrementa en una unidad el valor actual de B. Entonces, luego de ejecutar esta línea, B va a valer lo que valía antes sumado a una unidad. Es decir, en este caso tenemos que B vale 30, luego de aplicar más B, B va a pasar a valer 31. ¿Qué diferencia hay, se acuerdan, entre poner los símbolos más a la derecha de la variable y los símbolos más a la izquierda de la variable? La diferencia que ocurre al poner estos dos símbolos a la derecha o a la izquierda es la siguiente. En la variable que tiene estos dos símbolos a la derecha, como es en el caso de la variable A, primero se va a utilizar el valor actual de A en la expresión, es decir, para hacer las cuentas, y luego A va a aumentar en 1 su valor. Es decir, que si A vale 10, como A aparece en el cálculo 2 por A, entonces el cálculo va a ser 2 por 10. ¿Sí? Porque es el valor actual de A el que se utiliza. Una vez que A se utiliza, ahí sí aumenta en 1 el valor de esta variable. El tener el más a la izquierda significa que primero el valor de la variable va a aumentar, si en este caso de 30 a 31, y después de aumentar en 1 la unidad, va a ser utilizada en la expresión que se está queriendo calcular. Esa es la gran diferencia, ¿sí? Entonces tenemos que A++ primero se utiliza y después se le aumenta en 1 su unidad, su valor, y más B primero aumenta en 1 su valor y luego es utilizada en la expresión. Esas son las dos grandes diferencias. Entonces, ¿cuánto valdría esta expresión? Primero, tenemos que la operación más importante aquí, la que tiene mayor prioridad, es decir, menor número de prioridad, es el más. Es decir, primero se tiene que calcular este término, 2 por A++, y después este otro término, para que se haga la suma del medio al final. Esto de la precedencia de los operadores va a ser parte del siguiente práctico, ¿sí? Acá estamos haciendo un precalentamiento nomás de qué operador se ejecuta primero, ¿sí? Vamos a tener un análisis más detallado
en el siguiente teórico y el siguiente práctico. Entonces, la primera cuenta que hay que hacer es 2 por A más más. ¿Cómo hacemos este paso? Recuerden que primero A se utiliza con el valor actual. Es decir, si A valía 10, como es que vale, entonces el cálculo que primero se hace es 2 por 10, que da como resultado 20. Entonces aquí suplantamos, en vez de 2 por A más más, tenemos 20. ¿Ya se utilizó A? Sí, ya se utilizó. Entonces, una vez que ya A fue utilizado, A pasa a valer 11. ¿Sí? Pero para los cálculos se utilizó el primer valor de A, que era 10. ¿Qué sucede con el siguiente término? El que está a la derecha de la suma, más B. Bueno, más B se utiliza al revés. Es decir, primero se calcula el siguiente valor de B, es decir, se aumenta en una unidad. Su valor era 30, ahora es 31. ¿Sí? B valía 30 y ahora pasa a valer 31. Y una vez que calculamos el valor actual de B, cuando le sumamos 1, una vez hecho este cálculo, lo utilizamos en la suma. B vale 31. Entonces, al final, B va a valer 31, A va a valer 11, porque ambos tienen el doble más, uno a la derecha y otro a la izquierda. Es decir, al final de la expresión, al final del cálculo para C, tanto A como B van a tener una unidad más que antes. El tema es que A va a aumentar su valor después de calcularse C y B va a aumentar su valor antes de que el valor de C sea calculado. Bien, 20 más 31 es una cuenta relativamente sencilla de hacer, que da 51. Entonces, el resultado de esta expresión debería ser 51. Vamos a verificar que este es el resultado compilando el programa y viendo cuánto vale C. Compilamos y tenemos A vale 11, B vale 31, es decir, tanto A como B aumentaron en 1 su unidad, porque ambos tienen el más, que lo que hace es incrementan en 1 su valor, tanto A como B, pero con la diferencia de que A incrementa en 1 su valor después de calcularse C y B incrementa en 1 su valor antes de que se calcule. Y C vale 51. Así que esa es la respuesta para el segundo ejercicio. 51 es el valor de C. Les invito a quienes no hayan hecho este ejercicio, al resto de los compañeros que no hayan hecho este ejercicio, que traten de hacer lo mismo para el primer ejercicio, que es más sencillo. Obviamente es mucho más sencillo que el segundo ejercicio, que tiene estos operadores de incremento que por ahí pueden complicar un poco la resolución del ejercicio. Pero los invito a quienes no hicieron el ejercicio 1 que lo hagan en base a la práctica del ejercicio 2. Ahora vamos a hacer el último ejercicio, que acá es al revés. Nosotros no tenemos que leer una expresión en C++ y saber qué es lo que significa y cómo se calculan sus valores, sino que tenemos que escribir la función. Es decir, en vez de leer la expresión, tenemos que escribir la expresión. El problema dice lo siguiente. En física, la descripción del movimiento de un cuerpo en caída libre, por ejemplo una manzana cayendo de un árbol, se da con la siguiente ecuación. Tenemos la variable x, que es igual a menos un medio por la constante gravitatoria g, por el tiempo de caída al cuadrado, más la velocidad con la que cae la manzana por el tiempo de caída más la altura h. Sí, esa es una ecuación que no tenemos por qué entenderla en este momento. En alguna clase de matemática, en algún año de bachillerato o clase de física, tendremos la posibilidad de
entender esta ecuación. Lo que sí tenemos que hacer es interpretar correctamente cómo traducir esta ecuación a un lenguaje de programación. Muchas veces se les va a dar en su vida de programadores o en su vida informática de que van a tener que traducir cosas del mundo de la ciencia, del mundo de la investigación, de la economía, del marketing, que ustedes no saben qué es lo que hace, pero sí pueden traducir la ecuación o la expresión de el modelo matemático a C++. Eso es lo que importa para el programador, no tanto cómo es que funciona, sino cómo traducir esas expresiones. Bueno, un poco sí importa saber cómo es que funciona, porque si nos toca generar alertas bajo ciertas condiciones de una ecuación, ahí sí nos interesaría saber, bueno, para qué casos hay que tener cuidado. Pero en este ejercicio no nos interesa saber exactamente cómo es que funciona la caída libre o la trayectoria de una caída libre desde el punto de vista físico, sino que lo que nos interesa es traducir esa ecuación a una expresión en C++. Bueno, lo que dice la letra es que G, la constante gravitatoria, es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, la aceleración. B es la velocidad con la que el cuerpo comienza a caer y H la altura desde la que el cuerpo cae. T indica el tiempo en segundos en el que se encuentra el movimiento, ¿sí? A dónde está la manzana desde que comienza a caer en el tiempo 0, dónde está la manzana desde que comienza a caer en el tiempo 1, y así hasta que cae al piso finalmente. Lo que se pide aquí es escribir una función caída libre que tome tres valores de tipo flotante como entrada a la función: la velocidad b, la altura h y el tiempo de caída t, y devuelva un resultado de tipo flotante, es decir, un resultado con coma, que retorne la posición x en donde se encuentra el cuerpo que está cayendo en el tiempo t, si este es lanzado desde una altura h con una velocidad v. Bueno, todo parámetros, contextualización física, que puede resultar complicada o no, si es que nos interesa la física, pero que se resume para nosotros programadores en traducir correctamente esta expresión a C++. ¿Sí? Eso es lo único que tenemos que hacer. Después, si nos interesa las implicancias físicas, podemos investigar un poco más. Pero ahora, como programadores, nos interesa traducir este problema, resolverlo desde el punto de vista de la programación. Eso era lo que se pedía, así que la función que tenemos que escribir es float, caída libre, con tres parámetros de entrada. Tenemos float b para la velocidad inicial con la que cae el objeto, float h para la posición inicial de donde cae el objeto, float t para el tiempo que queremos saber en dónde está el objeto en ese momento de caída, para el tiempo t. Vamos a declarar una variable x de tipo flotante, que va a ser la que contendrá el resultado. Y aquí es donde queremos escribir la expresión para calcular. Así que vamos a observar el PDF. Tenemos que la expresión que queremos calcular consta de tres términos. El primero, que es menos un medio por g por t al cuadrado. Y el segundo, que es b por t, y el tercer término es h. Estos tres términos se suman entre sí. Así que podemos calcular el que quieramos en primera instancia. Vamos a comenzar calculando h, ¿sí? ¿Cómo hacemos para calcular h? En la expresión, el término h es h sin multiplicarse, sin operarse por nada, solo, así como la naturaleza lo trajo. H es colocado en la expresión como h. La segunda expresión más sencilla que tenemos es b por t, que lo que nos dice es la variable velocidad la multiplicamos por la variable tiempo de caída. Vamos a escribirla de esa manera: b por t,
como es el símbolo de multiplicación en C++, es el asterisco. Así que tenemos el segundo término también escrito, b por t. ¿Qué es lo que nos está faltando? Bueno, la expresión más complicada, que es menos un medio por g por t al cuadrado. Bien, vamos de a poco. Menos un medio, ¿cómo es que lo escribimos? En C++, menos 1 sobre dividido 2. Eso es menos un medio. Hay que tener cuidado porque el 1 así escrito y el 2 así escrito son números enteros. Y hay que tener cuidado porque cuando uno multiplica 2 por 9.8, el resultado no es 18.8. 2 por 9.8, el resultado no es, vamos a hacer la cuenta de la manera clásica, 9,8 por 2, tenemos 2 por 8, 16, me llevó 1, 2 por 9, 18, y una me llevaba 19, y la coma la colocamos acá. Entonces, si yo multiplico en C++ 2 por 9,8, el resultado no es 19,6, sino que el resultado es 19. ¿Por qué? Porque al multiplicar un número entero sin coma por un número con coma, lo que hace C++ es convertirme el resultado en un valor entero. ¿Sí? Esas son cosas que hay que considerar en el lenguaje C++. ¿Cómo soluciono esto? De dos maneras. En vez de poner menos un medio, pongo 0.5, que es lo mismo. O puedo escribir 1.0, es decir, un 1 con coma, que hay después de la coma un 0, dividido 2.0. Esta es otra alternativa. Vamos a ponerlo entre paréntesis para identificar que es un factor. ¿Qué viene después en la expresión? Por g. G es una constante. Vamos a declararla de esa manera, anteponiendo al tipo de dato la palabra clave const. Para los valores que declaremos que tengan const antes del tipo de dato, C++ entiende que son constantes, es decir, que sus valores no cambiarán a lo largo del tiempo. En este caso, g es una constante de tipo flotante que vale 9.8. Ahora sí, multiplicamos por g y nos queda multiplicar por t al cuadrado, que ¿cómo es que se hace eso en C++? Bien, tenemos que t al cuadrado, o t a la 2, si se acuerdan del ejercicio de las potencias del práctico pasado, es t multiplicado por sí dos veces, es decir, t por t. ¿Cómo traducimos eso en C++? T por t, listo. Y ahí tenemos la expresión de la ecuación de la caída libre. ¿Qué es lo que nos falta? Retornar el cálculo, en este caso x, y utilizarlo en el main. ¿Sí? Vamos a escribir, a invocar la función aquí, caída libre. Lo que queremos es saber cuánto valdrá la posición del objeto que está cayendo cuando parta con una velocidad inicial de 5.4 metros sobre segundos, caiga desde una altura igual a 100 metros. Queremos saber a los 10 segundos de la caída dónde es que estará. Como siempre, hay que declarar la función caída libre antes del main, de tipo flotante, y toma como parámetros de entrada 3 variables de tipo flotante y devuelve una variable de tipo flotante. Para poder ver el resultado de esta cuenta tenemos que imprimir el resultado. Para eso vamos a declarar una variable de tipo flotante que se llame resultado. Y al resultado lo igualamos al valor retornado por la función. Y por último hacemos un printf que sea el objeto
está cayendo a porcentaje F metros del suelo. Y a continuación, la variable que queremos imprimir. Como la variable que queremos imprimir es de tipo flotante, en el printf, en vez de escribir un porcentaje D para indicar acá queremos que se imprima el valor de la variable, tenemos que imprimir un porcentaje F, porque es una variable de tipo flotante y queremos que se imprima un valor con coma y no un valor entero. Entonces el resultado se va a imprimir en esta parte del texto cuando se imprima en pantalla. Bien, ya está todo pronto, tenemos la función hecha, ingresamos los valores 5.4, 100 y 10 y vamos a imprimir y ver el resultado de dónde está el objeto en ese momento de la caída. Compilamos a ver si hay algún error, no hay ningún error. Ejecutamos y nos dice que el objeto está cayendo y se encuentra a menos 336 metros del suelo. Es decir, está al nivel del suelo, metro cero, y después vienen los niveles negativos, menos 1 metro, menos 2 metros, que significan 1 metro bajo el suelo, 2 metros bajo el suelo. Este resultado nos dice que el objeto está 336 metros abajo del suelo. Es decir, o hay un pozo gigante y el objeto sigue cayendo, o ya hace 336 metros que el objeto está en el piso, cayó y no tuvimos suerte, no pudimos salvarlo. Esto nos dice, si hay un piso, bueno, el objeto marchó, si hay un pozo, sigue cayendo todavía. Por ejemplo, ¿qué pasa en el segundo 4? ¿El objeto ya cayó o no? En el segundo 10 ya hace rato que cayó el objeto. Vamos a ver en el segundo 4. Para eso compilamos. Antes de compilar, para que se vea mejor el resultado, vamos a escribir en el printf una nueva línea. Y ahora sí compilamos. ¿Qué nos dice esto? El objeto está cayendo a 43.199 bueno, y otros números, metros del suelo. Es decir, en el segundo 4 el objeto no cayó, está 43 metros arriba, todavía cayendo. Segundo 4 está el objeto vivo, todavía lo podemos salvar. ¿Qué pasaría en el segundo 5, por ejemplo? Vamos a fijarnos. Bueno, el segundo 5 está a punto de caer, está a 4 metros y medio del suelo, ¿sí? Tenemos una mínima chance de salvarlo y es de esperar que en el segundo 6 ya el objeto haya caído o siga cayendo si hay un pozo. El segundo 6 sí, se remachó, o si hay un pozo sigue cayendo porque estaría a menos 44 metros del suelo. Bien, estos fueron los dos ejercicios. El ejercicio del triángulo isósceles es parecido al ejercicio 4, es decir, nos plantean una función y tenemos que escribir el programa con las expresiones correctas para solucionar el problema, que es determinar si un triángulo tiene dos lados iguales o no. ¿Sí? Si tiene dos lados iguales, la función retorna 1. Si no tiene dos lados iguales, la función retorna un 0. Bien, así que quienes no hicieron esta función, les invito a que lo hagan. La metodología es similar a la hecha en el ejercicio 4, en donde tenemos una expresión o un problema y tenemos que escribir la expresión matemática o la expresión del problema a una expresión en C++ con los operadores correctos, ya sea para hacer un cálculo o para hacer una pregunta en una condición. El próximo video será un video teórico donde seguiremos viendo los operadores y la precedencia entre operadores.